La Costa Azul monegasca está bañada por el sol primaveral. Sophie Duval estaba en el balcón de su piso de la Condamine, disfrutando de la vista del Mediterráneo y sorbiendo su café matutino. A sus 32 años, era una exitosa analista financiera en uno de los mayores bancos del Principado. Sophie era una hermosa mujer de larga melena castaña y expresivos ojos marrones. Su rostro siempre estaba iluminado por una leve sonrisa que parecía hablar de calma interior y confianza en sí misma. Sin embargo, esa sonrisa escondía una naturaleza compleja. Sophie no solo era inteligente y ambiciosa, sino también sensible, y a menudo dudaba de sí misma y de sus decisiones. Respira el aire salado del mar mientras observa cómo los yates abandonan lentamente el puerto de Hércules. Esta mañana no era diferente de cientos de otras, pero por alguna razón, Sophie sentía una ligera inquietud, como si tuviera una premonición de los cambios que se avecinaban. «Buenos días, amor», se oyó detrás de ella. Sophie se giró y vio a su marido, Austin Leroy, que acababa de salir del dormitorio. Austin era un hombre alto y delgado, de pelo rojizo y ojos azules. A sus 35 años, trabajaba como croupier en el famoso casino de Montecarlo. A pesar de los turnos de noche y del estresante trabajo, Austin siempre parecía alerta y enérgico. «Buenos días, cariño», respondió Sophie besando a su marido. «¿Qué tal el turno?» «Lo de siempre», se encogió de hombros Austin. «Muchos jugadores, mucha emoción, nada fuera de lo normal». Sophie miró a su marido con atención. En 5 años de matrimonio, había aprendido a leer su estado de ánimo por el más mínimo cambio en su voz o en su expresión facial. Hoy notó una ligera sombra de preocupación en sus ojos. «¿Seguro que estás bien?», le preguntó, tendiéndole una taza de café. Austin cogió la taza pero no bebió. Se volvió de espaldas al mar, como evitando la mirada de su mujer. «Sí, estoy bien, solo un poco cansado». Sophie sintió una punzada de ansiedad. Últimamente, había notado cada vez más a menudo que Austin se mostraba más retraído, menos abierto con ella. Lo había achacado al cansancio del trabajo, pero ahora pensaba que era algo más. Se habían conocido hacía 5 años en un acto benéfico en Mónaco. Sophie estaba allí como representante de su banco, y Austin trabajaba como camarero, pluriempleado en su tiempo libre. La chispa surgió de inmediato y al cabo de 1 año se casaron. Sophie recuerda su primer encuentro. Estaba en el bar, un poco nerviosa, rodeada de la gente influyente de Mónaco, cuando Austin se le acercó con una bandeja de champán. Sus miradas se cruzaron y Sophie sintió que el corazón le daba un vuelco. Austin le sonrió con esa sonrisa tan especial que enseguida le conquistó el corazón. «¿Champán, mademoiselle?», preguntó, y Sophie quedó impresionada por la profundidad de sus ojos azules. «Sí, gracias», respondió ella cogiendo la copa. Sus dedos se tocaron un instante y Sophie sintió una ligera descarga eléctrica. «Soy Austin», se presentó él, rompiendo las reglas de etiqueta del personal. «Sophie», respondió ella, incapaz de apartar los ojos de él. A partir de ese momento, su relación creció rápidamente. Se veían todos los días, paseaban por las callejuelas del casco antiguo, se sentaban en pequeños cafés, hablaban de todo lo que había en el mundo. Sophie se enamoró de su entusiasmo, de sus sueños de futuro, de su capacidad para ver la belleza en las cosas más cotidianas. Su boda fue modesta pero hermosa. Intercambiaron votos frente al mar azul, en presencia de amigos íntimos y de los padres de Sophie. Los padres de Austin no pudieron venir, alegando problemas de salud. Sophie no le había prestado mucha atención entonces, pero ahora, al recordarlo, sentía una ligera inquietud. Los primeros años de su matrimonio habían estado llenos de amor y comprensión. Sophie y Austin viajaron mucho, disfrutaron de la vida en Mónaco e hicieron planes para el futuro. Soñaban con una casa grande donde criar a sus hijos y recibir invitados. Pero hace poco Sophie empezó a notar que algo había cambiado entre ellos. Austin se había vuelto más retraído y compartía menos sus pensamientos y sentimientos con ella. Ella lo achacaba al cansancio del trabajo y esperaba que fuera temporal. «¿Tienes el día libre hoy?», preguntó Sophie, sirviéndole otro café a Austin. «Sí, por fin», respondió él, aceptando la taza. «Creo que pasaré el día en casa. Quizá vea alguna película». Sophie frunció el ceño.
Antes, siempre habían intentado pasar tiempo juntos los fines de semana, pasear por la ciudad, ir a restaurantes o simplemente disfrutar de la compañía del otro. Ahora, sin embargo, parecía que Austin prefería pasar su tiempo libre solo. «¿Por qué no salimos a cenar esta noche?», sugirió Sophie. «Hace tiempo que no salimos juntos a ningún sitio». Austin se lo pensó un momento y luego asintió. «Vale, ¿por qué no? ¿A dónde quieres ir?» «¿Qué te parece ese restaurante italiano del Paseo Marítimo? ¿Recuerdas dónde celebramos nuestro primer aniversario?» Los ojos de Austin se calentaron durante un segundo, como si recordara algo agradable. «Sí, vayamos allí, buena idea». Sophie sonrió, sintiendo una calidez derramarse en su pecho. Quizás solo se estaba dando cuerda y todo iba bien entre ellos. El día pasó volando. Sophie estaba trabajando en un proyecto importante, analizando las finanzas de varias grandes empresas. Le encantaba su trabajo, le gustaba sumergirse en el mundo de los números y los gráficos, encontrar patrones y hacer predicciones. Pero hoy se encontraba pensando en Austin, en su relación, en que algo había cambiado entre ellos. Por la noche fueron a un restaurante. Sophie llevaba su vestido negro favorito, que sabía que le gustaba a Austin. Él también iba elegante con una camisa clara y unos pantalones oscuros. Sentados en una mesa con vistas al mar, recordaron sus primeros días juntos, riéndose de divertidos incidentes del pasado. Por un momento, Sophie sintió que todo volvía a la normalidad. Austin era atento, amable, tal y como ella lo recordaba y lo quería. «¿Te acuerdas de cuando vinimos aquí por primera vez?», preguntó Sophie mirando las luces parpadeantes del puerto. Austin sonrió. «Claro que te acuerdas. Llevabas aquel vestido rojo que me volvía loco. Y tú estabas nervioso todo el rato y derramabas vino sobre el mantel», se rió Sophie. «Oye, es que estaba hipnotizado por tu belleza». Austin fingió indignarse. Siguieron recordando cosas y Sophie sintió que la tensión de las últimas semanas iba desapareciendo poco a poco. ¿Quizás se había estado preocupando por nada? ¿Quizás solo necesitaban pasar más tiempo juntos, así? Pero cuando llegaron a casa, Austin estaba pensativo y callado de nuevo. Rápidamente le dio las buenas noches a Sophie y se retiró al dormitorio, dejándola sola en el salón. Sophie permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando Mónaco de noche. No podía evitar la sensación de que algo iba mal, de que su relación avanzaba lenta pero inexorablemente hacia una línea invisible. ¿Pero qué podía hacer? ¿Cómo recuperar la cercanía que había existido entre ellos? Con estos pensamientos en mente, finalmente se fue a la cama. Tumbada junto a Austin, escuchando su respiración constante, Sophie pensó que tal vez necesitaban cambiar algo en sus vidas. ¿Tal vez tener un hijo? ¿O comprar la casa con la que siempre habían soñado? No sabía que el destino ya le tenía preparado un giro inesperado que cambiaría toda su vida. Y que muy pronto tendría que enfrentarse a un calvario para el que no estaba en absoluto preparada. Sophie agarró con fuerza la mano de Austin mientras se dormía, como si temiera que pudiera desaparecer. No sabía lo que les esperaba, pero estaba decidida a luchar por su felicidad, por su amor. Al fin y al cabo, el amor es lo más importante, ¿no? Pero la vida a menudo nos da sorpresas, y no siempre agradables. Y Sophie aún tenía que descubrir lo crueles que podían ser esas sorpresas, y lo fuerte que tendría que ser para resistir todas las pruebas que le esperaban. La mañana del martes comenzó como de costumbre para Sophie, con una taza de café y un vistazo a las noticias económicas. Austin ya se había ido a trabajar, dejando una nota sobre la mesa de la cocina deseándole un buen día. Aquel pequeño detalle hizo sonreír a Sophie. Quizá realmente estaba exagerando los cambios en su relación. Hacia el mediodía, mientras Sophie estaba inmersa en el análisis de otro informe financiero, sonó el teléfono. El número no le resultaba familiar y contesta con cierta perplejidad. «Hola, soy Sophie Duval». «Buenas tardes, mademoiselle Duval», llegó la voz de un hombre mayor al auricular. «Soy maître Jean-Pierre Moreau, notario. Tengo noticias para usted sobre su tía abuela, Hélène Richard». Sophie frunció el ceño, tratando de recordar. Hélène Richard era la hermana de su abuelo, alguien a quien solo había visto un par de veces en su vida. «Sí, le escucho», respondió, sintiéndose ligeramente preocupada. «Siento mucho informarle de esto, pero Madame Richard falleció hace 15 días», continuó el notario.
Según su testamento, usted es su único heredero. Sophie sintió que se le cortaba la respiración. ¿Una heredera? Pero apenas la conocía. Sin embargo, Madame Richard te dejó todas sus propiedades, dijo Maître Moreau. Y debo decir que es una herencia muy considerable. Durante media hora, el notario le explicó los detalles de la herencia. Al final de la conversación, Sophie se quedó estupefacta, incapaz de creer lo que había oído. La suma era tan grande que podría dejar su trabajo inmediatamente y vivir cómodamente el resto de su vida. Su primer impulso fue llamar a Austin y contarle la noticia, pero se contuvo. Algo le decía que sería mejor darle la noticia en persona. Durante el resto del día, Sophie no pudo concentrarse en el trabajo. No dejaba de pensar en la inesperada herencia y en cómo cambiaría su vida y la de Austin. Por la noche, cuando Austin llegó a casa, Sophie le recibió con una copa de champán. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó sorprendido, aceptando la copa. Sophie respiró hondo y le contó lo de la llamada del notario y la inesperada herencia. A medida que hablaba, la cara de Austin iba cambiando. La sorpresa fue sustituida por la incredulidad, luego por la alegría y finalmente por la consideración. Esto es increíble, Sophie, dijo finalmente, abrazándola. Te lo mereces. Nos lo merecemos, le corrigió Sophie. Ahora podemos cumplir todos nuestros sueños. Comprar una casa, viajar. Austin asintió, pero Sophie notó que su mirada se había distanciado un poco. Sí, claro, es maravilloso. Durante los días siguientes, Sophie se dedicó a realizar todos los trámites necesarios para la herencia. También empezó a pensar en cómo disponer del dinero. Una noche, mientras ella y Austin cenaban, Sophie decidió compartir su idea. Creo que podríamos comprarles una casa a mis padres, dijo. Siempre han soñado con tener su propia casa en Mónaco, pero nunca han podido permitírselo. Austin levantó la vista de su plato. ¿Una casa para tus padres? Eso es generoso por vuestra parte. Por nuestra parte, le corrigió Sophie con suavidad. ¿Qué te parece? Austin se lo pensó un momento y luego sonrió. Si te hace feliz, entonces estoy a favor de la idea. Sophie se animó y abrazó a su marido. Gracias, cariño. Me alegro mucho de que estés de acuerdo. Podríamos empezar a buscar una casa adecuada esta misma semana. Austin asintió, pero Sophie no se dio cuenta de que su sonrisa no le llegaba a los ojos. Estaba demasiado emocionada ante la perspectiva de hacer felices a sus padres. Al día siguiente, Sophie se puso en contacto con un agente inmobiliario y comenzó la búsqueda de la casa perfecta. Se imaginaba lo felices que serían sus padres, cómo pasarían las tardes en la terraza con vistas al mar, cómo invitarían a sus huéspedes a su nuevo hogar. Sin embargo, inmersa en sus sueños y planes, Sophie no se dio cuenta de que Austin estaba cada vez más callado y pensativo. Lo achacó al cansancio del trabajo y al estrés de los cambios que se avecinaban en sus vidas. Sophie no tenía ni idea de que su decisión de comprar una casa para sus padres sería el catalizador de unos acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. No tenía ni idea de que el aparente acuerdo de Austin escondía dudas y temores que pronto saldrían a la superficie y tendrían consecuencias inesperadas y trágicas. Por el momento, Sophie estaba entusiasmada y esperanzada con el futuro. Creía que la inesperada herencia era un regalo del destino, que haría a su familia aún más fuerte y feliz. Pero el destino la estaba preparando para un escenario completamente distinto, para el que no estaba preparada en absoluto. Habían pasado 3 semanas desde que Sophie decidió comprar una casa para sus padres. En ese tiempo había mirado decenas de opciones hasta que por fin encontró lo que buscaba. Un acogedor chalet con vistas al mar en la zona de Fontvieja. ¡Es perfecto!, exclamó Sophie mientras Austin y ella echaban un vistazo a la casa. Mira qué vistas tan bonitas desde la terraza. A mamá le encantará. Austin asintió, pero su sonrisa parecía tensa. Sí, es muy bonita. Pero ¿estás seguro de que no es demasiado caro? Sophie miró sorprendida a su marido. Cariño, podemos permitírnoslo. Además, es para mis padres. Se merecen algo mejor. Austin permaneció en silencio y Sophie interpretó su reacción como cansancio. Había estado trabajando mucho últimamente, a menudo haciendo turnos extra en el casino.
Una semana más tarde, el acuerdo estaba cerrado y Sophie estaba impaciente por dar la noticia a sus padres. Decidió darles una sorpresa e invitarles a cenar. Jean y María Duval llegaron por la noche, sin saber la sorpresa que les esperaba. Sophie les recibe con una sonrisa radiante. «Mamá, papá, tengo una noticia increíble para vosotros», empezó a decir en cuanto se sentaron a la mesa. «¿Estás embarazada?», preguntó inmediatamente María mirando esperanzada a su hija. Sophie se rió. «No, mamá, de momento no, pero la noticia es igual de buena. Austin y yo hemos comprado una casa para ti». Se hizo el silencio por un momento. Los padres de Sophie se miraron, claramente sorprendidos por la noticia. «¿Una casa?», intervino Jean. «Pero, ¿por qué? Tenemos un piso». «No es solo una casa, papá», explicó Sophie. «Es un chalet con vistas al mar en Fontvieille. Siempre soñaste con una, ¿recuerdas?». María lloró. «Oh, Sophie, qué generosa eres. Pero no podemos aceptar un regalo tan caro». «Podéis y lo haréis», dijo Sophie con firmeza. «He recibido una herencia y quiero parte de ese dinero para hacer felices a las personas más importantes para mí». Austin, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino finalmente. Era el deseo de Sophie. «Ia, queremos que seas feliz». Después de mucha persuasión y explicaciones, los padres de Sophie finalmente accedieron a aceptar aquel generoso regalo. El resto de la noche se dedicó a discutir los planes para mudarse y preparar su nuevo hogar. Cuando sus padres se marcharon, Sophie abrazó a Austin. «Gracias por apoyarme. Me alegro mucho de que hayamos podido hacer esto por ellos». Austin sonrió débilmente y le besó la frente. «Por supuesto, cariño. Cualquier cosa por ti». Las semanas siguientes pasaron volando en el ajetreo de los preparativos para la mudanza de los padres de Sophie. Estaba metida de cabeza en la elección de los muebles, la decoración y la planificación de las reformas. Austin parecía intentar mantenerse al margen, alegando que estaba muy ocupado en el trabajo. Finalmente, llegó el día de la mudanza. Sophie estaba tan emocionada que no se dio cuenta de que Austin había estado inusualmente callado y pensativo toda la mañana. Cuando llegaron a la nueva casa, donde ya les esperaban los padres de Sophie, ésta se sobresaltó al ver allí a otros dos desconocidos, una pareja de ancianos de pie en la entrada con caras contrariadas. «Austin, ¿quién es?», preguntó mirando sorprendida a su marido. Austin respiró hondo. «Son mis padres, Sophie. Les he invitado a venir». Sophie se quedó de piedra. En 5 años de matrimonio, nunca había conocido a los padres de Austin. Él siempre había dicho que vivían lejos y que no mantenían contacto con él. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste?», susurró ella. «Porque creo que tenemos algo importante que discutir», respondió Austin, y Sophie oyó notas en su voz que nunca había notado antes. «Y quiero que nuestras familias estén presentes». En ese momento, Sophie sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Se dio cuenta de que hoy sería un día crucial en sus vidas y de que sus sueños de un futuro feliz podían hacerse añicos. Al acercarse a la casa, los padres de Austin saludaron fríamente a Sophie y a sus padres. El ambiente se caldeó al instante y Sophie sintió que la ansiedad la embargaba. «¿Entramos?», sugirió, intentando calmar la situación. «Os enseñaré cómo hemos organizado las cosas». Pero antes de que nadie pudiera responder, Austin pronunció las palabras que cambiaron la vida de Sophie para siempre. «No, Sophie. Primero tenemos que hablar sobre la casa y sobre nuestro matrimonio». Los días posteriores a la compra de la casa para los padres de Sophie estuvieron llenos de ajetreo y emoción. Sophie estaba como loca organizando la mudanza, eligiendo los muebles y la decoración. Estaba tan absorta en el proceso que no se dio cuenta inmediatamente de que Austin estaba cada vez más distante y callado. Una noche, cuando Sophie volvió a casa después de otro día en el nuevo hogar de sus padres, encontró a Austin sentado en el salón a oscuras. «Austin, ¿por qué estás sentado a oscuras?», preguntó encendiendo la luz. Austin la miró cansado. «Solo estoy pensando». Sophie se sentó a su lado en el sofá. «¿En qué estás pensando, cariño?». Austin guardó silencio durante un largo rato antes de contestar. «En nosotros, sobre cómo han cambiado las cosas desde que recibiste la herencia». Sophie frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿No te das cuenta?». Austin se volvió hacia ella.
Has estado completamente inmersa en preparar la casa para tus padres. Ni siquiera me has pedido opinión sobre cómo manejar el dinero. Sophie sintió que la ansiedad crecía en su interior. Pero dijiste que apoyabas mi decisión de comprar una casa para mis padres. Porque no quería disgustarte, respondió Austin. Pero la verdad es que me siento superfluo, como si mi opinión no significara nada. Austin, ¿cómo puedes decir eso? Exclamó Sophie. Eres mi marido. Tu opinión es muy importante para mí. ¿En serio? Austin sonrió con amargura. Entonces, ¿por qué no has pensado en mis padres? Ellos también necesitan ayuda, pero ni siquiera los mencionaste. Sophie sintió que el color le inundaba la cara. Pero siempre dijiste que no hablabas con tus padres. Pensé que... Solo pensabas en ti y en tu familia, la interrumpió Austin. Como siempre. Sophie no daba crédito a lo que oía. Austin, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices esas cosas? Austin se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Porque ya no puedo callarme, Sophie. Siento que me estoy perdiendo en esta relación. Siempre estás tomando decisiones por los dos sin siquiera pedirme mi opinión. Pero nunca dijiste que no te gustara, exclamó Sophie. Porque tenía miedo de disgustarte, respondió Austin. Pero ahora que tienes ese dinero, te has vuelto aún más engreído y mandón. Sophie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Austin, por favor, hablemos de esto. Podemos arreglarlo. Pero Austin negó con la cabeza. No estoy seguro, Sophie. Creo que necesitamos tiempo para arreglarnos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sophie, sintiendo que el pánico la invadía. Creo que deberíamos vivir separados durante un tiempo, contestó Austin. Necesito espacio para averiguar qué quiero de la vida y de nuestra relación. Sophie sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Austin, por favor, no hagas esto. Podemos hablar las cosas, encontrar una solución juntos. Pero Austin ya se dirigía a la puerta con una bolsa preparada. Lo siento, Sophie, pero tengo que hacerlo. Por los dos. Con esas palabras, se marchó, dejando a Sophie sola en un piso que de repente le pareció demasiado grande y vacío. Sophie se hundió en el sofá, incapaz de contener los sollozos. No podía creer que su feliz matrimonio, que parecía tan sólido, estuviera a punto de romperse tan rápidamente. No sabía que aquello no era más que el principio de un largo y doloroso proceso que cambiaría su vida para siempre, y que las pruebas más difíciles estaban aún por llegar. Había pasado una semana desde aquel horrible día en que Austin había anunciado su deseo de divorciarse. Para Sophie, el tiempo había pasado como un borrón. Iba mecánicamente a trabajar, contestaba llamadas y cartas, pero por dentro se sentía vacía y desesperada. Los padres de Sophie se mudaron a una nueva casa, pero este acontecimiento no les produjo ninguna alegría. Cada vez que Sophie los visitaba, veía dolor y compasión en sus ojos, lo que solo la hacía sentirse peor. El viernes por la noche, Sophie estaba sentada en casa, cambiando de canal sin pensar en la televisión, cuando sonó el timbre. Austin estaba en la puerta. «Hola», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar? Tenemos que hablar». Sophie dio un paso atrás en silencio, dejándole entrar en el piso. Su corazón latía frenéticamente. ¿Quizá había entrado en razón? ¿Quizá las cosas aún podían arreglarse? Austin entró en el salón y se sentó en el sofá. Parecía cansado y agotado. «Sophie», empezó, «he venido a discutir los términos de nuestro divorcio». Sophie sintió desvanecerse la esperanza que por un momento se había encendido en su corazón. «¿De verdad quieres esto, Austin?», preguntó, intentando que no le temblara la voz. «¿No podemos intentar arreglar las cosas?». Austin negó con la cabeza. «Creo que es la mejor solución para los dos. Somos demasiado diferentes, Sophie. Tenemos valores distintos, perspectivas distintas de la vida». «Pero nos queríamos», objetó Sophie. «¿No es eso lo más importante?». «El amor no es suficiente», replicó Austin. «También hace falta respeto y comprensión, y eso es lo que falta entre nosotros». Sophie sintió que la ira se acumulaba en su interior. ¿Y por eso eliges discutir nuestros problemas delante de nuestros padres? ¿Es eso lo que entiendes por respeto? Austin suspiró. Sé que lo que hice estuvo mal, pero me sentí arrinconado. Tomaste la decisión de comprar una casa sin consultarme siquiera. Pensé que estaba haciendo algo bueno, exclamó Sophie.
Quería hacer felices a mis padres. ¿Por qué es eso tan terrible? Porque no pensaste en mis padres, en mi familia, replicó Austin. Siempre antepusiste tus propios intereses y los de tu familia a los míos. Sophie no daba crédito a lo que oía. Siempre te he apoyado, Austin. Trabajé para proporcionarnos una buena vida mientras tú estudiabas y encontrabas tu camino. ¿Cómo puedes decir que no pienso en ti? Austin se levantó y empezó a pasearse por la habitación. No se trata solo del dinero, Sophie. Se trata de cómo tomas decisiones sin consultarme, la forma en que planeas nuestras vidas sin pedirme mi opinión. «Pero nunca dijiste que no te gustara», exclamó Sophie. «Siempre estabas de acuerdo con todo lo que sugería». «Porque no quería disgustarte», respondió Austin. Pero por dentro estaba acumulando irritación y resentimiento. Sophie sacudió la cabeza. «¿Y en vez de hablarlo conmigo, decidiste arruinarlo todo?» «No quería arruinarlo todo», dijo Austin. «Solo quiero que los dos seamos felices. Y ahora mismo, los dos somos desgraciados». Sophie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Yo era feliz contigo, Austin. Te he querido. Todavía te quiero». Austin se dio la vuelta, incapaz de mirarla a los ojos. «Yo también te quería, Sophie. Pero a veces el amor no es suficiente». Se hizo una pesada pausa. Sophie sintió que su mundo se desmoronaba por completo. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. Austin se volvió hacia ella. «Quiero que dividamos nuestras propiedades a partes iguales, incluida la casa que compraste para tus padres». Sophie no podía creer lo que oía. «Pero esa casa se compró con el dinero de mi herencia. No tiene nada que ver contigo». «Por ley, todo lo que se compra durante el matrimonio se considera bienes gananciales», replicó Austin. «Y tengo derecho a la mitad». Sophie sintió que la rabia la invadía. «¿De eso se trata? ¿Solo quieres dinero?» «No, Sophie». Austin negó con la cabeza. «Quiero justicia. Quiero que por fin te des cuenta de que yo también puedo opinar sobre nuestro matrimonio». «Ex-matrimonio», le corrigió Sophie con amargura. Austin asintió. «Sí, el anterior, y quiero que arreglemos las cosas de forma civilizada». «¿Civilizada?», intervino Sophie. «¿Después de montar una escena delante de nuestros padres? ¿Después de acusarme de todos los pecados capitales?» «Sé que lo que hice estuvo mal», dijo Austin, «y me disculpo por ello. Pero ahora tenemos que pensar en el futuro». Sophie negó con la cabeza. «No puedo pensar en eso ahora, Austin. Me rompiste el corazón, arruinaste todo lo que teníamos». «Lo siento, Sophie», dijo Austin en voz baja. «No era mi intención hacerte daño». «Pero lo hiciste», replicó Sophie. «Y no sé si alguna vez podré perdonarte por eso». Austin se puso de pie. «Lo comprendo. Ahora te dejo. Pero tendremos que resolver todos los asuntos del divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se dio la vuelta. «Te amé, Sophie, y una parte de mí siempre te querrá». Con esas palabras, se marchó, dejando a Sophie sola en el piso que no hacía mucho había sido su hogar común. Sophie se hundió en el sofá, sintiendo que la invadía una oleada de desesperación. No podía creer que su matrimonio, que parecía tan sólido, se hubiera desmoronado como un castillo de naipes. No sabía lo que le esperaba. ¿Cómo viviría su vida? ¿Cómo soportaría el dolor y la traición? Sophie solo sabía una cosa: su vida nunca volvería a ser la misma, y tenía por delante un largo y difícil camino para recoger los pedazos de su corazón roto y encontrar la fuerza para seguir adelante. Habían pasado 15 días desde que Austin se fue de casa. Para Sophie, ese tiempo se extendía hasta el infinito, lleno de dolor, desconcierto y noches en vela. Intentaba sumergirse en el trabajo para distraerse de los pensamientos sobre su matrimonio roto, pero ni siquiera en la oficina podía centrarse en sus responsabilidades. Una mañana, mientras Sophie se preparaba el café, sonó el timbre. En el umbral estaba Elisa, la madre de Austin. «Buenos días, Sophie», dijo fríamente. «¿Podemos hablar?» Sophie sintió que su corazón aceleraba su ritmo. Asintió en silencio y dejó entrar a su suegra en el piso. Elise miró a su alrededor como si evaluara el entorno. «He venido a hablarte de la casa que has comprado para tus padres», empezó sin preámbulos. Sophie se puso tensa. «¿De qué quieres hablar exactamente?»,
Austin nos habló de vuestra conversación, continuó Elise, sobre que te negabas a reconocer sus derechos sobre una propiedad. Esta casa se compró con el dinero de mi herencia, replicó Sophie, intentando hablar con calma. Austin no tiene nada que ver. Elisa negó con la cabeza. Te equivocas, querida. Por ley, todo lo que se adquiere durante el matrimonio se considera bienes gananciales. Y Austin tiene todo el derecho a la mitad del valor de esta casa. Sophie sintió que la ira hervía en su interior. ¿Has venido a amenazarme? No, he venido a ofrecer una solución, replicó Elisa. Mi marido y yo necesitamos ayuda. Tenemos problemas de salud y no podemos permitirnos un tratamiento médico de calidad. Si vendieras la casa y repartieras el dinero a partes iguales... ¿Estás loca? Exclamó Sophie. ¿Quieres que eche a mis padres de su nueva casa? Elise se encogió de hombros. Eso sería lo justo. ¿Por qué tienen que vivir tus padres rodeados de lujos mientras mi marido y yo apenas llegamos a fin de mes? Sophie no daba crédito a lo que oía. No voy a hacer eso. Esta casa es un regalo para mis padres, y ellos se la quedarán. En ese caso tendremos que ir a los tribunales, dijo Elise con frialdad. No nos dejas otra opción. Cuando Elisa se marchó, Sophie se hundió en el sofá, sintiendo que la desesperación la embargaba. No podía creer que la situación hubiera llegado tan lejos. ¿De verdad Austin estaba dispuesto a demandarla por dinero? Sophie decidió llamar a Austin. Después de unos pitidos, él contestó. «Austin, tenemos que hablar», le dijo. «Tu madre acaba de estar en mi casa». «Lo sé», contestó él cansado. «Me dijo que iba a verte». «¿Y estás de acuerdo con lo que te propone?», preguntó Sophie, sintiendo que le temblaba la voz. Austin guardó silencio un momento. «Sophie, entiéndelo. No se trata de dinero. Se trata de justicia. Tomaste la decisión de comprar la casa sin consultarme siquiera. Es nuestro dinero común y yo puedo opinar sobre cómo se maneja». «Pero era mi herencia», exclamó Sophie. «Y yo quería hacer algo bueno por mis padres. ¿Por qué es tan terrible?» «Porque ni siquiera pensaste en mi familia», replicó Austin. «Siempre antepusiste tus intereses y los de tu familia a los míos». Sophie sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Austin, por favor, hablemos. Busquemos otra solución. No quiero que esto acabe en los tribunales». Austin suspiró. «Vale, quedemos. Mañana en nuestra cafetería favorita, a mediodía. Intentaremos llegar a un acuerdo». Cuando Sophie colgó el teléfono, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Esperaba que aún no estuviera todo perdido, que pudieran encontrar una salida a esta situación. Pero en el fondo se daba cuenta de que su relación no volvería a ser la misma. Sophie pasó toda la noche tratando de ordenar sus sentimientos. Quería a Austin, pero ahora sentía que no le conocía de nada. ¿Cómo podía cambiar tanto el hombre con el que había vivido 5 años? ¿O siempre había sido así y ella no se había dado cuenta? Sophie no conocía las respuestas a estas preguntas. Lo único que sabía era que la conversación de mañana podía ser un punto de inflexión en su vida, y tenía que estar preparada para cualquiera de los dos resultados. Tumbada en la cama, Sophie no pudo dormir en mucho tiempo. Pensaba en lo rápido que podía desmoronarse lo que parecía tan sólido. Cómo el amor puede convertirse en amargura y resentimiento. Y cómo una riqueza inesperada puede no acercar a las personas, sino al contrario, destruir las relaciones. Mientras Sophie se dormía, rezaba para que el día de mañana le trajera claridad y, tal vez, la esperanza de una reconciliación. Pero no sabía que el destino la estaba preparando para un escenario muy distinto, para el que no estaba en absoluto preparada. La mañana recibió a Sophie con un cielo gris y una llovizna. Se levantó con el corazón encogido, consciente de que la reunión de hoy con Austin podía determinar su futuro. Sophie llegó a la cafetería antes de la hora acordada. Pidió un café y esperó mirando nerviosa a la puerta. Austin apareció exactamente a mediodía. Parecía cansado y agotado, pero sonrió débilmente al ver a Sophie. «Hola», le dijo, sentándose frente a ella. «Hola», respondió Sophie, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Se quedaron un rato en silencio, sin saber por dónde empezar la conversación. Finalmente, Austin tomó la palabra. «Sophie,
He pensado en nuestra situación durante mucho tiempo, y he llegado a la conclusión de que ambos cometimos errores. Sophie asintió, esperando a que continuara. No debería haberme ido tan bruscamente, continuó Austin. Y no debería haber dejado que mis padres interfirieran en nuestra relación. Pero también deberías darte cuenta de que tu decisión de comprar la casa de tus padres sin hablarlo conmigo fue un error. Sophie respiró hondo. Lo entiendo, Austin. Debería habértelo consultado, pero no quería que la casa fuera la razón de nuestro divorcio. Austin negó con la cabeza. No se trata de la casa, Sophie. Se trata de cómo tomamos las decisiones. Se trata de cómo nos comunicamos el uno con el otro. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Sophie, sintiendo que la esperanza bullía en su pecho. Austin se quedó callado un momento y luego dijo: «Creo que necesitamos tiempo. Tiempo para arreglar nuestra relación». Sophie sintió que la esperanza era sustituida por el miedo. «¿Quieres romper?» «Romper no», Austin negó con la cabeza. «Pero creo que necesitamos vivir separados durante un tiempo. Quizá hacer terapia para aprender a entendernos mejor». Sophie se quedó en silencio, intentando comprender sus palabras. Una parte de ella quería gritar, protestar, suplicar a Austin que se quedara, pero otra parte se dio cuenta de que probablemente él tenía razón. «¿Y la casa?», preguntó finalmente. Austin suspiró. «No quiero demandarte, Sophie, y no quiero que tus padres pierdan su casa, pero tampoco puedo ignorar las necesidades de mis padres». «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Sophie. «¿Quizá podríamos vender algunas de tus acciones u otros activos?», sugirió Austin. «Así puedo ayudar a mis padres sin afectar a la casa de tus padres». Sophie se lo pensó un momento. Era una sugerencia razonable, aunque dolorosa. Pero si eso ayudaba a salvar su matrimonio... «De acuerdo», dijo finalmente. «Estoy de acuerdo, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Austin. «Que vayamos a terapia de pareja», respondió Sophie. «Y trataremos de salvar nuestro matrimonio». Austin la miró durante un largo momento y luego asintió. «De acuerdo». Salieron del café con la sensación de haber dado el primer paso hacia la reconciliación. Pero cuando Sophie volvió a casa, no podía quitarse de encima la sensación de que algo había cambiado irrevocablemente. Las semanas siguientes las pasaron trabajando duro en su relación. Acudieron a un terapeuta y aprendieron a escucharse y comprenderse de nuevo. Sophie vendió parte de sus acciones para que Austin pudiera ayudar a sus padres. Pero a pesar de sus esfuerzos, algo seguía interponiéndose entre ellos. Sophie sentía que Austin seguía guardando las distancias, que no era completamente abierto con ella. Una noche, después de otra sesión de terapia, Austin no se fue a casa con Sophie como solía hacer. En su lugar, dijo que necesitaba pensarlo y se fue, dejando a Sophie confundida y ansiosa. Esa noche, Sophie no pudo dormir. Sentía que mañana habría cambios y no estaba segura de estar preparada para ellos. Por la mañana sonó el teléfono. Era Austin. «Sophie», dijo en voz baja, «tenemos que hablar. He tomado una decisión». Sophie sintió que su corazón se hundía. Sabía que esta conversación podría cambiar toda su vida. Y no estaba segura de estar preparada para escuchar lo que Austin estaba a punto de decirle. Pero sabía que no tenía elección. Tenía que reunirse con él y averiguar qué le deparaba el futuro a su matrimonio, y si tenían alguna esperanza del final feliz con el que ella aún soñaba en secreto. Sophie frotó nerviosamente su servilleta mientras se sentaba en una mesa del mismo café donde Austin y ella se habían conocido hacía unas semanas. Le esperaba sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Cuando Austin entró, Sophie notó inmediatamente el cambio en él. Su mirada era fría y decidida, y su rostro estaba congelado con una expresión que ella nunca había visto antes. «Hola, Sophie», dijo, tomando asiento frente a ella. «Gracias por venir». «¿De qué querías hablar, Austin?», preguntó Sophie, intentando que no le temblara la voz. Austin respiró hondo. «He estado pensando durante mucho tiempo, Sophie, y he llegado a la conclusión de que nuestro matrimonio no se puede salvar». Sophie sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «Pero hemos estado trabajando en ello. Hemos estado yendo a terapia». «No está funcionando», la interrumpió Austin. «Y no quiero seguir fingiendo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sophie, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «He pedido el divorcio», contestó Austin.
Y quiero que dividamos todos los bienes a partes iguales, incluida la casa de tus padres. Sophie no podía creer lo que oía. Pero estábamos de acuerdo. Dijiste que no reclamarías la casa. Austin sonrió fríamente. He cambiado de opinión. Es mi derecho, Sophie, y pienso ejercerlo. ¿Pero qué pasa con tus padres? Vendí acciones para ayudarles, objetó Sophie. Eso no es suficiente, replicó Austin. Quiero la mitad de todo, y la conseguiré aunque tenga que ir a juicio. Sophie sintió que la ira la invadía. No puedes hacer eso, Austin. Es ruin. ¿Malvado? Intervino Austin con sorna. ¿Qué hay del hecho de que has estado tomando decisiones por los dos todos estos años? ¿Qué hay del hecho de que siempre has antepuesto tu familia a la mía? Te quería, Austin, susurró Sophie. Pensé que estaríamos juntos para siempre. El amor no importa cuando se trata de dinero, replicó Austin con frialdad. Y pienso conseguir lo que me corresponde. Con estas palabras se puso en pie. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. No intentes resistirte, Sophie. Vas a perder de todos modos. Se marchó, dejando a Sophie sentada y aturdida. No podía creer que el hombre al que amaba pudiera ser tan cruel y calculador. En las semanas siguientes, la vida de Sophie se convirtió en una pesadilla. Austin y sus abogados la atacaron desde todos los ángulos, exigiendo más y más. Impugnaron todas las cláusulas de la división de bienes, exigieron la venta de la casa de sus padres e incluso intentaron reclamar una parte de sus futuros ingresos. Sophie se sentía acorralada. No podía creer que Austin, el hombre en quien confiaba más que en nadie en el mundo, pudiera traicionarla así. Una noche, mientras Sophie estaba sentada en casa tratando de ordenar otro lote de documentos legales, sonó el timbre. En el umbral estaba Eliza, la madre de Austin. ¿Qué quieres?, preguntó Sophie cansada. Eliza esbozó una fría sonrisa. He venido a ofrecerte una salida, querida. ¿Qué salida?, preguntó Sophie con suspicacia. Danos la casa de tus padres y pondremos fin al proceso judicial, dijo Eliza. Es la única manera de que conserves algo. Sophie sintió que la rabia la invadía. ¡Fuera!, gritó. ¡Nunca te daré la casa de mis padres! Elise se encogió de hombros. Como quieras, pero recuerda que no pararemos hasta conseguirlo todo. Cuando la puerta se cerró tras Elise, Sophie se hundió en el suelo, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. No sabía qué hacer a continuación. ¿Cómo luchar contra gente que haría cualquier cosa por dinero? Pero en el fondo, Sophie sabía que no se rendiría. Lucharía hasta el final para protegerse a sí misma y a sus padres. Incluso si eso significaba perder todo lo demás. La situación de Sophie seguía empeorando cada día. Austin y sus padres parecían decididos a destruirla por completo. Una mañana, Sophie descubrió que sus tarjetas de crédito habían sido bloqueadas. Resultó que Austin había accedido de algún modo a sus datos personales y había denunciado al banco las supuestas transacciones fraudulentas por su parte. Nos vemos obligados a congelar todas sus cuentas a la espera de una aclaración, señora, le informó secamente por teléfono un representante del banco. Sophie se encontró prácticamente en la indigencia. Se vio obligada a pedir dinero prestado a los pocos amigos que le quedaban para comprar alimentos y pagar los servicios públicos. Pero eso era solo el principio. Una semana después, Sophie recibió una notificación de desahucio de su piso. Resultó que Austin, aprovechando que el piso estaba escriturado a nombre de ambos cónyuges, había vendido en secreto su parte a un tercero, que ahora exigía el desalojo total de la vivienda. «Tienes 7 días para desalojar el inmueble», le dijo el nuevo copropietario del piso, un hombre de ojos fríos claramente emparentado con Austin. Sophie estaba desesperada. Se volvió hacia su abogado, pero éste se limitó a extender las manos. «Por desgracia, legalmente todo se ha hecho limpiamente. No tenemos motivos para impugnar la sentencia». Los padres de Sophie le propusieron que se fuera a vivir con ellos, pero ella se negó. No quería ponerlos en más peligro. En su lugar, encontró una habitación minúscula en las afueras de la ciudad, a donde se trasladó con sus pocas pertenencias. Mientras tanto, la batalla legal sobre la división de la propiedad continuaba. Austin y sus abogados atacaron todas las reclamaciones de Sophie, presentándola como una mujer derrochadora e irresponsable que no tenía derecho a gran parte de los bienes adquiridos conjuntamente.
Mi cliente ha gastado millones en sus caprichos, ignorando las necesidades de su marido, dijo el abogado de Austin en el juicio. No se merece nada. Sophie sintió que su reputación, que había pasado años construyendo, se desmoronaba ante sus ojos. Personas a las que consideraba amigas le daban la espalda, creyendo las mentiras de Austin. Incluso los padres de Sophie empezaban a tener dudas. «Cariño, ¿quizá deberíamos llegar a algún tipo de acuerdo?», su madre sugirió con cautela durante una de las escasas visitas. «No podemos verte sufrir». Pero Sophie se mostró inflexible. «No, mamá. No dejaré que ganen. Lucharé hasta el final». Sin embargo, la lucha era cada vez más difícil. Sophie podía sentir que su fuerza la abandonaba. Había perdido peso y tenía ojeras de las noches en vela. Una noche, mientras Sophie estaba sentada en su pequeña habitación intentando averiguar cómo pagar la factura de otro abogado, llamaron a la puerta. Austin estaba en el umbral. «¿Qué quieres?», preguntó Sophie cansada. Austin sonrió, pero no había calidez en sus ojos. «He venido a ofrecerte una última oportunidad, Sophie. Renuncia a todas las reclamaciones, admite que te equivocaste y dejaré que te quedes al menos con algo». Sophie sintió que la invadía una oleada de ira y desesperación. «Fuera», siseó. «Prefiero morir a rendirme ante ti». Austin se encogió de hombros. «Como quieras, pero recuerda que te lo advertí». Cuando la puerta se cerró tras Austin, Sophie se hundió en el suelo, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. No sabía cuánto más podría aguantar. Pero sabía una cosa: no se rendiría sin luchar, aunque fuera lo último que hiciera en su vida. Los días se fundían en una pesadilla interminable para Sophie. Sentía que sus fuerzas la abandonaban cada hora que pasaba. El juicio continuaba y parecía que Austin y sus abogados siempre iban un paso por delante. El día de la última vista, Sophie apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama. Se puso el único traje de negocios que le quedaba, que ahora le colgaba como una percha, y fue al juzgado. La sala estaba llena. Sophie vio a Austin sentado junto a sus padres y abogados. Parecía seguro y satisfecho, como si ya conociera el resultado del caso. El juez empezó a leer la sentencia, y con cada palabra, Sophie sintió que su mundo se derrumbaba por fin. En vista de todas las pruebas presentadas, el tribunal decide que todos los bienes adquiridos conjuntamente, incluida la casa comprada para los padres de Madame Duval, se dividan en la proporción de 70% a favor de Monsieur Leroy y 30% a favor de Madame Duval. Sophie no daba crédito a lo que oía. Lo había perdido casi todo. La casa de sus padres, sus ahorros, incluso la mayoría de sus pertenencias personales pertenecían ahora a Austin. Cuando el juez terminó, Austin se acercó a Sophie con una sonrisa triunfal. «Te lo advertí, Sophie. Deberías haber aceptado mis condiciones antes». Sophie no tuvo fuerzas para replicar. Salió en silencio de la sala, sintiendo las miradas de los presentes. Algunos la miraban con lástima, otros con desprecio. Fuera le esperaba el golpe final. Los padres de Sophie estaban fuera del juzgado con maletas. «Lo siento, cariño», dijo su madre con lágrimas en los ojos. «No podemos soportarlo más. Volvemos a nuestra antigua casa de las afueras». «Pero, ¿qué pasa con la casa que te compré?», susurró Sophie. «Austin nos ofreció una compensación si desalojábamos la casa voluntariamente», respondió su padre sin mirarla a los ojos. «Decidimos que era lo mejor para todos». Sophie vio cómo sus padres subían a un taxi y se alejaban, dejándola sola frente al juzgado. Se quedó sin familia, sin casa, sin dinero y sin futuro. Esa noche, Sophie volvió a su pequeña habitación y se sentó en el suelo, apoyada contra la pared. Sacó del bolsillo la última foto en la que Austin y ella aparecían felices y se quedó mirándola largo rato. Luego rompió la foto en pedacitos y lloró. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir plenamente el dolor y la desesperación de perder todo lo que apreciaba. Sophie no sabía lo que le esperaba. Lo había perdido todo: su amor, su familia, sus posesiones, su carrera y su reputación. Lo único que le quedaba era la amarga constatación de lo rápido que podía destruirse una vida que parecía tan sólida y feliz. Aquella noche, tumbada en su estrecha cama, Sophie se dio cuenta de que tendría que empezar su vida desde cero, y sería el reto más difícil de su vida.
Sophie se despertó a la mañana siguiente con una sensación de vacío en su interior. Se levantó mecánicamente, se vistió y salió a la calle, sin saber a dónde ir ni qué hacer a continuación. Deambulando por las calles de Mónaco, se dio cuenta de repente de que ya no era su ciudad. Cada rincón le recordaba días felices con Austin, sueños y planes que ahora se habían convertido en cenizas. Al pasar por delante del banco en el que había trabajado, Sophie vio a sus antiguos compañeros que salían a almorzar. Se fijaron en ella, pero apartaron rápidamente la mirada, fingiendo no reconocerla. Sophie sintió una punzada de dolor ante aquel rechazo silencioso. En el parque donde Austin y ella solían pasear los fines de semana, se sentó en un banco y sacó el móvil. Durante varios minutos se quedó mirando el contacto de Austin, luchando contra el impulso de llamarle, de suplicarle clemencia. Pero venció el orgullo y volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo. Esa noche, al volver a su pequeña habitación, Sophie encontró un sobre metido por debajo de la puerta. Dentro había un aviso de que tenía que abandonar el piso en 3 días por impago. Fue la gota que colmó el vaso. Sophie se tiró al suelo y rompió a llorar, dando rienda suelta a todo el dolor y la desesperación acumulados durante meses. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que se sintió completamente desolada. Al día siguiente, Sophie decidió hacer un último intento de encontrar trabajo. Recorrió varias empresas, pero en todas recibió la misma respuesta. Lo sentimos, no tenemos vacantes. Se da cuenta de que las mentiras de Austin han arruinado su reputación. Desesperada, incluso intentó conseguir trabajo como camarera en una pequeña cafetería, pero el dueño, al reconocer su nombre, se limitó a negar con la cabeza. Lo siento, señora, pero no puedo arriesgar la reputación de mi establecimiento. Por la noche, sentada en un banco del parque, Sophie se fijó en una anciana que daba de comer a unas palomas. La mujer la miró y sonrió. ¿Tiempos difíciles, querida?, le preguntó. Sophie asintió, incapaz de contener las lágrimas. «Sabes», dijo la mujer, «a veces la vida nos lo quita todo para que podamos empezar de nuevo. Quizá esta sea tu oportunidad». Sophie miró sorprendida a la mujer. «¿Pero cómo voy a empezar de nuevo si no me queda nada?» «Te tienes a ti misma», respondió la mujer, «y a veces eso es suficiente». Aquellas palabras hicieron pensar a Sophie. Quizá la anciana tenía razón. ¿Podría ser realmente una oportunidad para empezar de nuevo? Pero la realidad la devolvió rápidamente a la tierra. Al día siguiente recibió un aviso de su abogado. Austin había presentado una nueva demanda, solicitando una indemnización por daños morales y difamación. Afirmaba que Sophie había difundido información falsa sobre él en un intento de manchar su reputación. Sophie no podía creer que Austin hubiera caído tan bajo. Intentó ponerse en contacto con él directamente, con la esperanza de que le quedara una pizca de humanidad. «Austin, por favor», le dijo cuando por fin contestó al teléfono. «¿No ves que ya me has destruido? ¿Qué más quieres?» «Quiero que desaparezcas, Sophie», replicó Austin con frialdad. «Que te vayas de Mónaco. Empieza una nueva vida en otro lugar. Es lo que más te conviene». Sophie se dio cuenta de que era el fin. No podía seguir luchando. No tenía ni la fuerza ni los medios para continuar esta guerra. En su último día en Mónaco, Sophie caminó por todos los lugares que una vez había apreciado. Se paró delante del banco donde había empezado su carrera. Caminó por el paseo marítimo donde Austin y ella solían pasear por las tardes. Se sentó en su café favorito, donde él le había pedido matrimonio. Por la noche, metió sus pocas pertenencias en una pequeña maleta. Todo lo que quedaba de su vida anterior cabía ahora en una bolsa. Antes de partir, Sophie escribió una carta a sus padres. No los culpaba por haberle dado la espalda. Se da cuenta de que ellos también son víctimas de las circunstancias. «Queridos mamá y papá», escribió, «me voy de Mónaco. No sé a dónde voy ni qué haré después, pero quiero que sepáis que os quiero y que no os guardo rencor por lo que pasó. Espero que algún día podamos volver a ser una familia. Con amor, tu Sophie». Al amanecer, Sophie tomó el tren a Niza. No sabía lo que le esperaba, pero se dio cuenta de que era su única oportunidad de empezar de nuevo. Mientras el tren avanzaba, Sophie echó un último vistazo a Mónaco, la ciudad que una vez había amado, la ciudad que había sido su hogar.
Ahora era la ciudad que se lo había arrebatado todo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero no se las secó. Se permitió sentir el dolor de la pérdida por última vez antes de cerrar para siempre este capítulo de su vida. El tren tomó velocidad, llevando a Sophie hacia un futuro desconocido. No sabía si alguna vez se recuperaría de este golpe, si volvería a confiar en la gente, si alguna vez sería feliz. Pero en su interior, bajo las capas de dolor y desesperación, había una pequeña chispa de esperanza. La esperanza de que algún día podría volver a Mónaco no como una mujer rota, sino como una mujer fuerte y con éxito, que podría demostrar a todos, y sobre todo a sí misma, que no podía ser destruida tan fácilmente. Pero por ahora, solo eran sueños. La realidad era cruel y despiadada. Sophie se quedó sola, sin dinero, sin trabajo, sin casa y sin futuro. Tenía que empezar su vida desde cero en una ciudad extranjera, sin nada más que su determinación y su amarga experiencia. El tren avanza a toda velocidad, alejando a Sophie de su pasado. Aunque el futuro la asustaba por desconocido, sabía que no tenía elección. Tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante, para no dejar que Austin y su crueldad acabaran por quebrar su espíritu. Y así terminó la historia de Sophie en Mónaco. Una historia de amor, traición y pérdida. Pero tal vez solo fuera el principio de una nueva historia. Una historia de renacimiento y triunfo sobre las circunstancias. Solo el tiempo podría decir qué camino elegiría Sophie y si alguna vez se recuperaría de este golpe del destino.